Disculpen los ovarios, pero... esta introducción ya está muy vieja. Empecemos de nuevo. Yo soy la mujer al borde y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a... Mi camino en la sexualidad como buena mujer latinoamericana millennial estuvo llena de secretismo, de vergüenza, de desinformación y pues la neta, poco placer. Y a consecuencia, mi primera vez y las veces que siguieron fueron bastantes meh. Hasta que un día me puse literalmente manos a la obra y empecé a cuestionar absolutamente todo lo que nos contaron alguna vez sobre el sexo. Así que disculpen los ovarios, pero en el 2025 es momento de tomar poder sobre tu placer, mujer. Y para eso hoy tengo a la dueña y experta de la opinión impopular. Me encantó. Y la, ¿cómo te dicen? La zorrilla del pueblo de sí, León. Sí, claro. A Jimena Toledo, ella es experta en sexualidad y hoy ha venido pues a contarnos todo lo que no nos contaron acerca del sexo y tenemos que empezar a conversarlo, pero ya. ASAP. Me encanta. Jimé, justo antes de empezar esta conversación, y quiero retomarlo desde ahí, porque me parece en esencia una de las cosas más importantes por entender, es que muchísimas de las experiencias en sexualidad y específicamente al coito, es decir, al acto sexual, para ti, y lo comparto, han sido experiencias como aprendidas y forzadas. ¿A qué te refieres con esto? Pues creo que, a ver, como ahorita lo decías en tu introducción, ¿no? O sea, se habla mucho, al menos México, Latinoamérica en general, somos países muy hipócritas cuando se trata de sexo, ¿no? En el sentido de nadie habla de sexo, Pero a todos nos gusta. pero todos nos gusta y una vez que es el matrimonio, la familia exige el bebé, ¿no? Y como seas bebé, pues cogiendo, ¿no? Entonces, siento que hay muchísimas prácticas, o sea, a la par de que se habla pero no se habla de sexo, algo de lo que nunca se habla es del placer. Sí. Y de las únicas cosas que se hablan o que se muestran del placer, pues vienen mucho aprendido del porno. Donde, y de la mirada masculina. Exacto. Donde hay muchas acciones que si te pones a cuestionar como neta muy introspectivamente, no encuentras placer en muchas de esas acciones, ¿no? O sea, ahorita fuera de cámaras platicábamos del que te agarran la cabeza cuando estás dando sexo oral, ¿no? Y es como... no sé, como que en una práctica vainilla, si lo queremos ver así, ¿no? En una práctica de un sexo, pues sí, tranquilo y súper entrecomillado, porque a cada quien le podrá gustar como le guste. Siento que hay muchas prácticas como esa que pueden ser como gustos adquiridos, porque no nos han enseñado de que el sexo tiene que ser placentero. Sí, ¿no? y para las mujeres, o sea, porque también hay una perspectiva de género no contraria, pero muy estereotipada. Cañón. Desde el rol del hombre y desde el rol de la mujer en la sexualidad, ¿no? Y nosotras, si bien biológicamente estamos hechas para recibir, ¿no? Y ellos para dar, pues en la realidad y en la naturaleza y en la diversidad sexual no es el caso, ¿no? Pero luego nuevamente tienes a la pornografía como la única herramienta de educación sexual, que es de terror decirle educación sexual porque educación no tiene absolutamente nada. Es entretenimiento y nunca me voy a cansar de decirlo. Es entretenimiento, además sumamente heteronormativo, ¿no? Bajo que sigue instalando y sigue perpetuando estereotipos sobre el cuerpo y sobre cómo los genitales deben lucir, ¿no? Y solo impulsando aún más inseguridad en la autoestima porque, oye, ¿por qué mi vulva no se ve de esa forma, ¿no? ¿Por qué mis labios no son así? Y si no gimo, es que lo estoy haciendo mal. Ajá, o mi cara se tiene que ver de cierta manera, mi cuerpo de cierta manera, mi genital tal vez está muy oscuro y el del video no. Y, o sea, hablando en temas de mujeres, ¿no? Pero también en temas de... Creo que, o sea, el porno como lo conocemos hoy en día es de los ejemplos más heteronormados que vamos a ver en la vida, ¿no? Y violentos. Y violentos. Algo que
al menos en la educación sexual siempre hacemos énfasis, como mencionas, ¿no? O sea, la pornografía es un excelente entretenimiento. La idea del porno es maravillosa. Qué rico excitarte por ver a gente coger. Necesitas fantasías. Riquísimo. O sea, sí. La industria es la que no está tan chida, ¿no? O sea, la industria es la que no está tan cool. Sobre todo porque pensamos que de ahí es donde aprendemos, ¿no? O sea, pensamos que es como el ejemplo perfecto para entonces nosotros aprender. Y hay muchísimas prácticas que en la porno no pasan en la vida, o sea, más bien, que pasan en la vida real y no pasan en la porno. Y en la educación sexual hacemos énfasis muchísimo en una que es la erotización del condón, ¿no? No hay erotización, no hay uso del condón en una práctica sexual pornográfica, no hay. Y es una de las prácticas más seguras y necesarias en cualquier práctica sexual humana 100% real. Y en el porno, que es el principal educador, no viene, ¿no? Y con eso nos podemos ir en cuerpo, bla, 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 bla. Sí, 1000%, es muchísimo, ¿no? Pero me estoy adelantando, quiero llegar a la raíz de por qué estás sentada acá, como que en qué momento de tu vida el león así, la niña buena, porque además, hija, nena, tienes la cara de la niña buena, ¿no? O sea, y reconozco también esa rebeldía como en los piercings, en tu forma de mostrarte, de ir contra las reglas y decir, pues a huevo, güey, eso es lo que me sale del coño, ¿no? ¿En qué momento dices, aprendimos todo mal, necesito hablar de esto? La verdad es que, a ver, mi familia se divide como que en 3 ciudades, ¿no? Mi familia es de León, Guanajuato, de Chiapas, de Tonalá, Tapachula y por ahí de Chiapas, y de la Ciudad de México, ¿va? Pero yo crecí toda mi vida en León, Guanajuato. Gente que nos escucha de León o que nos escucha de provincia en México sabrá que... Besitos. Pero somos personas bien mochas, ¿no? O sea, como muy... Es un adoctrinamiento muy religioso, donde importa mucho el apellido, donde entre todas las familias se conocen y saben qué hace fulanito y sutanito y no sé qué. Creo que mi rebeldía, por así llamarla, de hablar de sexualidad públicamente, inicia con mi mamá. Cuando mi mamá me cuenta su historia de vida, mi mamá fue mamá joven a los 16 años, de gemelas. Wow. Ajá, en su primera relación sexual. Donde... O sea, su primera vez quedó embarazada. Tu mamá es de esos cuentos así de película. De película. Y a mi mamá la escondieron durante 7 meses. Wow. O sea, mis abuelos era de que no hay manera. Nacen mis hermanas, bla, 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 no crecen, todo, bla, bla. Y cuando me tiene a mí mi mamá a mí me tiene a los 32 años, ya después de muchísimo tiempo de ser madre, como que siento que mi mamá me empezó a educar en una manera como le hubiera gustado a ella que le educaran, ¿sí sabes? Sí. Que creo que ahí hay de dos. Es muy fácil a veces culpar la educación sexual que recibimos a un, ay, es que mi porno, ay, es que la escuela no me enseñaron, ay, es que mis papás, es que mi mamá. Y sí está padre como señalar la falta que te hizo la educación sexual, pero si ya tienes esta capacidad de poder cuestionártelo, entonces no toca señalar afuera, toca señalarte a ti. ¿De qué te toca a ti? Entonces aprender. Y creo que mi mamá hizo mucho ese ejercicio con ella misma, porque yo creo que esta rebeldía mía de hablar de sexo actualmente viene de mi mamá, de, no, a ver, ¿qué pedo? A mí me pasó esto, yo no sé, o sea, como que todo el tiempo fue como demostrarme, más bien, nunca hablarme de sexo desde el tabú. Claro, desde lo naturalizar. Exacto. O sea, siempre fue recuerdo que yo tenía mucho la inquietud de saber por qué yo me usaba toallas menstruales, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? De que dime. Y mi mamá nunca era como luego te platico. Yeah. Cuando cumplas 13, te platico, ¿no? O sea, no era como algo de lo que no se hablara, ni mucho menos, ¿no? Entonces, y creo que por ahí es justamente el secretismo, ¿no? Lo que ha dañado muchísimo a la sociedad, lo que aún perpetúa como, nuevamente, estereotipos y perpetúa violencia, ¿no? Porque además, energéticamente, es esa violencia que se transmuta en generaciones y creo que lo que hizo tu mamá fue también cortar justamente con ese ciclo, ¿no? De hey, no, o sea, no más secretos, quisieron como que esconderlo y yo quiero hacer las cosas de forma distinta. Y creo que ese es el inicio, el quiebre de una tradición, ¿no? De algo con lo que se hereda, ¿no? Se hereda culturalmente a decir, a ver, un ratito. Y si replanteamos y cuestionamos las cosas, porque claramente como sociedad, como tenemos entendido, el sexo, la sexualidad, el placer y las relaciones no está funcionando,
¿no? Si quieren cifras y estadísticas, pues aquí están. Y hay muchas. Y hay muchas. Muchísimas. Y hay muchísimas. Pero también, lamentablemente, no todo es color de rosas, ni todo huele delicioso y ningún coño huele delicioso, un coño huele a coño, así que por favor también háganse esa idea, dejen de ponerse jabones de pH neutros y tal. Sí, y ya voy a llegar a eso, es como, también está el otro lado de exponerte en redes, no solamente en tu pueblo, que pueblo chico, infierno grande, sino exponer como puntos de vista, para empezar, avalados científicamente, ¿no? Porque la salud femenina es un tema que falta investigación y que y falta divulgación, ¿no? Desde ese punto. Porque siempre lo tiramos a lo morboso, nuevamente. Sino, ¿cómo manejas todo este hate que llega, claro, que llega al exponerte a un tema tan, qué lamentable es la palabra que voy a decir, pero tan controversial aún? Uy, creo que lo que he llegado a hacer es no leer comentarios para neta no sentir... Fingir demencia. Sí, fingir completamente demencia, porque para mí sí es... A ver, yo creo que por más fuerte que uno a veces se quiera mostrar de que, ay, no me importa, tú puedes leer 100 comentarios increíbles, pero lees uno feo y el mundo se te cae, ¿no? Obvio. Esa es una. Y también la verdad es que me pongo a pensar muchísimo en todos los comentarios como, a ver, hablo de sexo de manera muy explícita, ¿no? Ahorita aquí guardo mucha diplomacia y cotorreamos muy lindo, ¿no? Pero el contenido que hago No, espérate, ahorita empieza el chisme, ¿ah? Pero el contenido que hago es muy explícito, ¿no? Demasiado explícito. Entonces, creo que he tenido la fortuna de recibir muchos buenos comentarios de mujeres que se me acercan y que me dicen, güey, este comentario que hiciste explícito sobre esta situación, lo platiqué con mis amigas y también lo sentimos así. Y me quedo con como con esos comentarios para yo sentirme más tranquila, de que sí puede haber un comentario de odio en redes. Y que finalmente el mensaje está llegando a quien tiene que llegar. Exacto. Que obviamente todavía hay cosas que duelen, ¿no? O sea, el contenido que hago, tengo un podcast con un amigo, mi amigo sexólogo, y es bien divertido cómo muchísima gente, o sea, cómo nuestro podcast y el hate que nos llega es un ejemplo de lo que nosotros estamos intentando erradicar. Sí, total. Que es en plan, mi colega puede hacer un comentario sobre el sexo oral y yo puedo hacer el mismo comentario, pero lo que se clipea para TikTok es lo que yo digo, porque soy mujer, hablando de sexo explícitamente en redes sociales, ¿no? Y es bien curioso cómo el hate, o sea, cómo el odio ante hablar de sexo también es un tema de género loquísimo. Es como, es una mujer hablando de sexo, joven, explícito, con un hombre, qué vergüenza. Pues hablemos de sexo. ¿De qué cosas tenemos que empezar a hablar entre nuestras amigas, en nuestra familia y a quien nos escuche? Mira, yo siento que la plática más fácil de empezar a introducir es entre amigas, entre las amistades, porque se supone en esta idea de lo que tiene que ser un grupo de amistades, ¿no? Es tener confianza, seguridad, acompañamiento, guía, consejos, ¿no? Todo esto. Y yo creo que de las primeras conversaciones que debemos empezar a tener en amistades es platicar de tus incomodidades del sexo. Creo que es muy bonito porque te empiezas a dar cuenta. A ver, una de las preguntas más comunes en terapia sexual es cualquier pregunta acompañada de un ¿es normal? Sí. Es de las más comunes. Y cuando tú empiezas a hacer esas preguntas evidentes con tus amistades, te empiezas a dar cuenta que sí. Que es normal, ¿no? O sea, que es normal. Por ejemplo, una vez una amiga me decía que, güey, ¿es normal que me pique mi vulva después de que coja? ¿Es normal? Y yo, pues puede que sea normal, pero no, a mí también me pasa. Me dice, ¿es neta? Y yo, sí, pero porque me da como cierta picazón, no sé, la sensación del látex con el lubricante. Exacto. Y siento que si tú empiezas a tener estas conversaciones más explícitas entre amigas, entre amigos, amigues, te empiezas a dar cuenta que la sexualidad pues no es normal, es natural, ¿no? Y que toda la gente va a tener, que mucha gente puede tener las mismas preguntas que tú tienes. Ya en un tema más familiar siento que es un poco más complicado, porque estamos hablando de un sistema de creencias, de literalmente las personas que educaron y que forjaron mucho tu personalidad, ¿no? Entonces, si eres esta persona como rebelde ante la familia, pues qué complicado empezar a introducir este tema sexual en la familia. Y ojo. Pero la sexualidad, nuevamente, llevándola hacia
el arco iris de sexualidad. Ahí es donde iba a ir, exacto. O sea, tal vez es más complicado hablar de erotismo en familia, ¿no? 1000%. No porque vas a hablarle a tu mamá cómo te gusta coger. Sí. No, sino, te voy a poner un ejemplo. Sí, acabo de decir que mi mamá muy abierta, muy liberal, muy buen pedo, pero también tenía sus escamaciones, ¿no? También Obvio, que, también viene de una escamaba. generación, Claro. de una crianza y... Claro, me recuerdo que un día le cachó condones a mi hermana tiene 2 años menos que yo, y mi mamá se puso mal. Mal. Y mi mamá amenazaba a mi hermana con decirle a mi papá de que mi hermana ya tenía vida sexual activa. Y mi hermana, de lo más tranquila y más huevuda, le dijo, deberías de felicitarme porque usó condón. Estoy siendo responsable. Ajá, estoy siendo responsable, ¿no? Yo siento que ese tipo de conversaciones eróticas en familia son las que se deben abordar. Como en plan, el uso responsable del condón, de que mi papá tiene una frase muy célebre que es: a los adolescentes se les exige ser responsables cuando lo menos que somos en la adolescencia es responsables. Sí. Pero si tú empiezas a educar siendo mamá, papá, hermana, hermano, prima, primo, whatever, de una edad adulta a los más jóvenes, de una manera de que puedes tener un placer responsable, ahí puedes estar abordando la conversación de la sexualidad erótica de una manera muy correcta. Por completo. Y nuevamente, no es solamente abordar el tema de el uso del condón, el consentimiento dentro de toda relación, sino también es el hablar sobre corporalidad, el hablar de expresión de género, ¿no? Se habla, no se habla, o sea, como dentro de la familia a veces, y yo creo que en mi caso, mi rol siempre fue el anarquista del status quo, ¿no? Y hoy, a través del ejemplo, porque no necesariamente son conversaciones, sino son coherencias con una misma y límites que uno pone. Desde del cuerpo no voy a hablar en esta mesa, y si siguen hablando del cuerpo, pues me voy a parar, ¿no? De mis preferencias sexuales, pues no voy a hablar en esta mesa, ni de mis vínculos en la actualidad, porque mientras te vayas haciendo vieja, la pregunta siempre va a ser, nena, se te pasa el tren, ¿no? ¿Para cuándo la pareja? Y es como que, papi, si supieras que tengo 8 y no sé por cuál decidirme, pero no te lo voy a contar, ¿no? Exacto. No tengo ningún interés en la monogamia y tal. Al final, sí son conversaciones incómodas y yo digo, elijan sus batallas, definitivamente, pero sí son cambios cortos que a la larga generan no solamente un espacio cómodo en el cual, como hijos, porque creo que el verdadero reto como papá o como cuidador o como cuidador de una familia, como la tribu, como lo que sea, es generar la comodidad suficiente de que vengan a preguntarte. Y es obvio que en la adolescencia no va a suceder, ¿no? Vas a ir donde tus amigas o vas a ir donde Google y lamentablemente muchas veces vas a ir donde Google que te va a decir que se te va a caer la vulva. Sí, o que ¿no? mira el porno que así está sucediendo. Total, así ser, total. Claro. Y luego tienes a un niño de 6 años que pone Hot Wheels y le puede salir pues una pornografía que luego es madrastra o padrastro abusada de, ¿no? O sea, es como los títulos en sí son horribles. Son sumamente problemáticos y creo que llevan a más y más mitos y estereotipos. ¿Con cuáles de ellos has dicho como que basta? O sea, ¿qué mitos al día de hoy dices, qué prehistórico esto, pero aún lo sigo escuchando? Virginidad. El que la virginidad existe, que es únicamente una palabra atribuida a las mujeres. En el momento que hay penetración coito, o sea, pues sí, pene-vagina, virginidad. El tema de que las mujeres no tenemos vello cuando se trata de sexo genitalmente. A mí se me hace eso, me da como mucho cringe. Sí, ¿sabes? O sea, para mí una niña no tiene vello. Obvio, sí, de acuerdo. Sí, o sea, sí, no andemos por ahí. Misma línea de pensamiento. Sí. Es como, wow, sí, en serio quieres eso. Como... el que la mujer no puede ser activa en la cama o que no puede proponer qué es lo que le gusta en la cama. Porque si lo haces, de luego viene el juicio de con cuántos has estado tú que experimentada, exacto, ¿no? ¿Eres trabajadora sexual o sí, en tu tiempo libre? Y de hecho hay un término para nombrar eso que es Madonna en Whore Complex, ¿no? Que es como el complejo de Madonna y de puta, donde muchos hombres incluso justifican la infidelidad en un tema sexual porque es como de, no, y lo acabo de escuchar literal hace 3 meses, de...
es que sí, le pongo el cuerno a mi morra, ¿no? Y yo de que, pero o sea, Claro. de que, ¿por qué lo Quieres haces, una güey? estrella en la frente. ¿Por qué lo haces, güey? Vienes en un lugar monógamo de provincia donde se señala al que es infiel, pero al mismo tiempo me lo estás contando de la manera más tranquila del mundo. Y yo de que, pero ¿por qué? No, es que la vieja con la que cojo, de que me escupe y está súper hot. Y yo, ¿alguna vez has platicado de tus necesidades eróticas con tu pareja, güey? Sí. Y me dice, no, ni que fuera puta. Porque la mujer de pareja tiene que ser sana, pura y casta. Claro, ¿no? claro, y ahí está nueva. Uf, qué problema para más prehistórico, ¿no? El hecho de, uno, si le quitas el sentido de placer y limitas a la mujer pareja, mujer / pareja, a lo reproductivo, es yo te la meto, yo te la saco para mi necesidad y para, bueno, a ver si hacemos algún hijo, ¿no? Y para el verdadero placer, ¿no? Es voy a la otra. Con otra, ajá, voy con otra. Y es incongruente, es incluso un discurso súper incongruente porque estamos hablando que, bueno, al menos esta persona que no es amigo, no es nada, es una persona que, sí, cero, pero es como... Deconstrúyete de una vez, amigo. Sí, pues es como, viene de un círculo social donde, repito, la monogamia rige. Sí. Donde la religión católica rige. Pues la historia de la capilla, ¿no? Sí, o sea, que es como es incongruente ante ese discurso. Entonces, ese otro mito, ¿no? El de que la mujer no puede pedir lo que quiere en la cama. El que únicamente tenemos orgasmos a través de la penetración. Ese es mi favorito. Claro. Es como de, no, bebé. Sí, que eso es mentira. ¿Quieres las estadísticas nuevamente? De que 12 cada 10, bebé, únicamente. O sea, si eres de las bendecidas genéticamente que lo logras, hermana... Check, padrísimo. Qué, sí, claro. Qué linda tu vida, pensando también de formas transgeneracionales, ¿no? Pero no es la realidad de las mujeres. No, para nada. Ese de que los juguetes suplen a la pareja. Es que hay miles de millones, ¿no? Y desgraciadamente la mayoría siempre afectan, obviamente, la sexualidad femenina. Sí, porque nuevamente a falta de investigación dentro de un contexto machista, dentro de un contexto heteronormativo, nosotros estamos para recibir y no para dar, y en ese dar también es darnos, ¿no? Y me acuerdo, me has hecho regresar a la primera temporada de Disculpen los Ovarios, en la cual hablábamos de la primera vez, y creo que uno de los temas que aún sigue siendo para mí una problemática que hay que abordar es el hecho de la autoexploración, de la vergüenza, y una vergüenza llevada al asco. O sea, yo llegaba a la conclusión de que sí, tu primera vez, pues, espero que no sea incómoda, espero que sea consentida, espero que sea con alguien con quien tienes confianza, intimidad. Pues que ¿no? Es el plan, ¿no? O sea, el plan es hacerlo con alguien que quieras. Acabo de grabar un capítulo de eso con mi amigo y hablamos mucho de qué tan diferente sería. A ver, en eso del tema de la primera vez te venden mucho la idea que te va a doler. Que te va a doler y que es incómodo. El órgano sexual más importante no es la vulva, no es el pene, es el cerebro. Y si yo he escuchado a muchas mujeres, incluida yo, que me dolió, pero no es normal. No, o sea, no debe doler. Puede haber un cierto molestia, vaya, no porque va a haber va a entrar presión, algo. O sea, exacto, va a entrar algo, pero se supone que tú cuando estás lo suficientemente erotizada y excitada, relajada, dilatas. Lubricas, no todas las mujeres lubrican. Claro, pero nuevamente llegamos al punto de la previa y del placer sexual. No, y de la presión social de que ya tengo que coger, mis amigas ya lo están haciendo, mi novio me lo está pidiendo, tras, que de repente entres en una crisis, en un glitch que dices, güey, así tiene que ser, me han dicho que duele, me han dicho que tal, nunca me hablaron de placer, nunca me hablaron de que me puedo tocar, porque qué asco, porque todo, que nomás vas para atrás, ¿no? O sea, de las personas con las que más me encanta hablar sobre sexualidad es con mujeres mayores de 50, 60 años, porque es una curiosidad genuina sobre su placer, porque han vivido fácil 40 años sin conocer un carajo de su placer. Ni un orgasmo, ni lo que es un orgasmo. Nada, mi mamá después de su divorcio con mi papá me decía, hija, tuve un squirt. Y yo, poca madre, qué increíble. Y me decía, lo tuve con un succionador. Claro. Y yo, muy bien, demasiada información. Claro. Sí, qué cool. Cosas que no me interesan, pero igual quiero saber. A ver. Y es como, hay mucho donde
de construir a las morras, incluida yo todavía, y Sí. me queda un recorrido impresionante, pero te decía, no, acabamos de platicar en un capítulo del podcast donde hablamos de educación sexual en México, que es como, ¿qué tan diferente sería la educación si nos hablaran de cómo va a ser tu primera vez, no desde el usa condón, hazlo con alguien que quieres, no, desde un debes sentir placer, donde tu primera vez tiene que ser placentera. Pero ¿no crees que nuevamente también ahí hay una nueva presión? Porque abres el cuestionamiento y regreso a la primera vez, o sea, a la conclusión que era, tu primera vez debería ser contigo misma. O sea, tu primera vez como de placer, porque a la final es justamente empoderar y deconstruir implica retomar poder y control de tu placer. Y la autoexploración está ínfinamente ligada al amor propio, ligado a la autoestima, porque los orgasmos traen bienestar, traen autoestima, traen seguridad, traen confianza, traen el poder comunicar y poder poner límites, definitivamente. Aparte que te hacen dormir mejor, el pelo te lo dejan lindo, cara, o sea, te todo. relajas, el estrés. Me van a disculpar, me voy a ir a masturbar en este momento. Pero es... Y nunca me voy a olvidar mi primer enamorado. Me encanta, estoy regresando a épocas pasadas. Mi primer novio, con el cual nunca tuve un orgasmo. Tuve mucho placer, mucho amor, o sea, mucha complicidad, mucha intimidad, pero esa descarga energética de un orgasmo nunca estuvo. Hacia el final de la relación me dice, tus orgasmos no son mi responsabilidad. Y yo en ese momento dije como, ¿qué le pasa? ¿Por qué me diría eso? Sino porque está conmigo, ¿no? Y hoy, al día de hoy, le tengo una eterna gratitud, ¿no? Justamente por ese empujoncito de, hey, despiértate. El tema no es él, el tema eres tú. Es una frase ultra controversial dentro de la educación sexual, que tú eres responsable de tu placer. Al 1000. Y sí, o sea, qué rico. Al menos en la educación sexual pensamos que no hay únicamente una primera vez. Hay muchas primeras veces de muchísimos debuts, ¿no? Sí. O sea, está tu primera vez de autoconocimiento, explorar, tu primera vez de sexo anal, tu primera vez de sexo oral, tu primera vez de sexo coital, tu primera vez de un faje, tu primera vez de un beso de lengua, tu primera vez de lo que sea. Ahora van a apuntar, ¿sabes? Y van a estar haciendo todo, check, tu primera vez de trío, tu primera vez de amarres, tu primera vez de todo, ¿no? Y es como... Y es eso, o sea, tú eres responsable de tu placer. Nadie es responsable ni está obligada, o sea, obligada a cumplir con tus estándares de placer. Nadie. Y es bien duro entender eso, ¿sabes? Porque es como, regresamos, el porno, el no sé qué, bla, 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 te dice que el hombre provee en el placer y es el único que se la jala porque es la única masturbación de la que se habla y la mujer no, y traca, así que pues bueno, ya me puse como estrellita de mar en la cama, y dale. Y dale, ajá, de que yo tengo que recibir. Y es como de, no, bebé, de que... Y regresamos a esta pregunta que me decías de cómo empezar a abordar de la educación sexual con amigas. Con amigas, o sea, en el sentido de compartir técnicas, compartir experiencias, compartir vivencias, compartir ideas, ¿no? Una vez una amiga me decía... Lleva como 9 años con su novio, una cosa así, me decía, güey, es que la paso bien cool con mi güey, pero nunca he tenido un orgasmo con él. Y era igual de que es su culpa, ¿no? Y le decía, ¿le has dicho que te gusta? O sea, y tampoco es que sea tu culpa, no, es como hablemos desde la comunicación asertiva en pareja y todo este trip, ¿no? ¿Le has dicho que te gusta? Y la morra de que, ¿cómo? ¿Cómo sé que me gusta? Y yo, ¿te has tocado? ¿Te has estimulado? A ver, también una persona que ha crecido en un estigma impresionante no le vas a decir, ponte lubricante en los dedos y métetelos. Claro. ¿no? O sea, a ver, hija, bájate los pantalones. Sí, o sea, hay que hacerlo paulatino y hay que hacerlo por partes, ¿no? Y me decía, no, güey, nunca, jamás. A ver, lo primero es, ¿te has puesto un espejo entre las piernas? Uy, y es súper confrontativo hacer eso. Ultra confrontativo. Pero es el primer paso, sin duda. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a diferencia de los hombres, nuestros genitales no están expuestos. Sí, están por dentro, exacto. ¿No? Y es
esa es una actividad incluso de terapia sexual. Y es muy confrontativo porque hay mucho asco a la vulva, hay muchas imágenes pornográficas de cómo debe ser la vulva, ¿no? Entonces yo no sé si lo catalogaría como un primer paso, pero sí como un paso importante para conocer cómo es tu cuerpo. Porque o sea, el pene está afuera, se erecta y lo ves, ¿no? Y ahí está. Y si está de lado es evidente, y si está chiquito es evidente, y si está muy grande es evidente. La vulva es guardada, o sea, nadie la ve más que tú o la persona con la que lo vas a compartir, ¿no? Entonces, sí, el ejercicio de ver tu vulva enfrente de un espejo es muy bonito. Sí considero que es confrontativa porque es como, wow, o sea, vas a verla, ¿sabes? De que, güey, órale. Sí, pero confrontativa. En plan sanar, ¿sí sabes? De acuerdo, Ajá. justo. Eso En es lo plan que sanar. a eso Sí. iba, porque es que vas a tener confrontación. Exacto, es como de, ay, qué fuerte, como algo que siempre he tenido estigma, tabú, el miedo. Lo voy a ver, la voy a ver, la voy a tocar. Digo, hay terapia sexual de placer, de autoconocimiento, etcétera, donde es toca tu vulva enfrente de un espejo. No con un sentido meramente erótico de para que te erotices viendo tu vulva. No, 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 sino en plan, ve cómo reacciona tu vulva a tus estímulos. Exacto, como tus labios se hinchan, como si levantas el capuchoncito de tu clit se ve, cómo se llena de sangre, cómo se vuelve, cómo cambia de color, cómo empiezas a lubricar, cómo no empiezas a lubricar, ¿no? Y por eso es confrontativo, porque es algo que no vemos, y es para sanar. ¿Y cómo crees que podemos ir quitándonos la culpa? Ay, es bien difícil esa pregunta. Creo que de una manera muy material, creo que mi consejo sería sí hacer purga de la gente y de las cosas que sigues, ¿no? O sea, ese es un ejemplo muy material y muy, muy real. En plan, ¿cómo quitarme la culpa? Temas de redes sociales. Consume contenido de gente que te sume en ese sentido sexual, ¿no? O sea, si consumes a creadores que hacen un slut shame constante, donde perpetúan una idea hegemónica de cómo tiene que ser una relación, que no te está causando clic, pero piensas que la debes de seguir porque es lo que tiene que estar bien, haz purga de tus redes. O sea, hablando ahorita del erotismo, ¿no? Hablando de cuerpo también, que la corporalidad también es sexo. Güey, o sea, si tienes esta lucha constante con tu cuerpo, no sigas personas con cuerpos hegemónicos, ¿no? O sea, hacer esta purga creo que es muy importante. Y también la purga de amistades, como sí hacer como este clic con las personas que en realidad sí suman y que no te hacen sentir, o sea, a ver, la culpa la traes. Qué ojete que la culpa también te la haga sentir a alguien que supone que te quiere, ¿no? Entonces, como se supone que una persona que te ama nunca te va a hacer sentir culpable, no está chido. Entonces, también empezar a detectar esas cosas es algo difícil, es muy difícil. Y desde el lado también de los hombres, o sea, porque, a ver, la sexualidad como la hemos entendido hasta ahora nos afecta absolutamente a todos, todas y todes, ¿no? Y creo que una de las cosas es abordando el lado masculino de la esfera del placer es esta intensa presión de siempre tener una erección, siempre performar y siempre llegar, ¿no? a un orgasmo. Cosa que si no sucede, hay una culpa además compartida desde mujer, yo no le, o hombre, o quien sea que estés compartiendo la experiencia, yo no le puse, o sea, yo no lo excité lo suficiente, y desde esa misma persona de, ¿qué coño me está pasando? Y quiero acá como abrir, porque ya lo has dicho muy claro, es como tu orgasmo empieza y termina en tu mente. ¿Cuál ligada está también la sexualidad y el placer con la salud mental? Ah, es lo mismo. Ya. De que Es uno. Es uno mismo, claro. Sí. O sea, es como, ¿cómo te lo pondré? O sea, el orgasmo se construye, ¿no? Nunca es como, ay, si te tocas así tienes un orgasmo, si te hacen esto tienes un orgasmo. No, el orgasmo se construye. Claro, cada uno es un mapa único. Claro, claro, y tú es como de ese jueguito de uno, junta los unos y luego junta los tres y así, ¿no? Es como el orgasmo se construye y se construye a través, al menos a mí me gusta así como describirlo con los 5 sentidos, con diferentes estímulos. Y obviamente está muy ligada a la salud mental en el sentido de, es bien chistoso como personas en un pico depresivo, en un pico de depresión pueden tener la libido altísima y otras donde la tienen en el piso. O personas que tienen un pico maníaco y tienen la libido altísima y otras personas la tienen en el piso.
O personas que tienen un pico ansioso, un tema de ansiedad muy cabrona, y tal vez sus prácticas, cuando tienen ese pico súper alto, son de riesgo y cuando no lo son. O sea, depende muchísimo, obviamente, de la salud mental, porque súmale un sentido de sistema de creencias, ideologías, roles de género, qué te dijeron del sexo, cómo viviste tú tu sexualidad en todo tu crecimiento de infancia, pubertad, adolescencia, juventud, cómo lo estás viviendo actualmente, y aparte súmale que eres neurodivergente. Mames, obviamente va a haber un cagadero en tu mente de no saber cómo hacerlo de una manera plena, ¿no? A mí me gusta describir a la sexualidad que todas las prácticas sexuales están bien siempre y cuando cumplan con 5 palabras. Sean prácticas informadas, consensuadas, sanas, sensatas y seguras. Si tú te echas un clavado al mundo de los fetiches, vas a encontrar cosas que dices, Dios santo. Así de que, Dios santo, ¿no? Hasta ¿Cómo hizo ¿cómo qué? rayos? ¿Qué? ¿Su cuerpo? Sí, ¿qué dices? Hasta puedes incluso decir qué asco, como de que qué asco. Pero si son prácticas informadas, consensuadas, sanas, sensatas y seguras, son completamente válidas. Y me gusta poner esas 5 frases sobre la mesa porque si cumples estas características de persona neurodivergente con un sistema de creencias bien raro, con un sistema religioso que te estigmatiza un chingo, no sé qué, bla, 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 y te estás cuestionando tus prácticas sexuales de si están bien, si cumplen esas 5 cosas, están bien. Están perfectas. Y perfectas y bien para ti. Exacto, porque la sexualidad es única y irrepetible en cada persona. Y eso hay que tenerlo súper, súper en claro, ¿no? O sea, es como, hay frases bien estúpidas, ¿no? Como dentro de que, es que las lesbianas es más fácil que se den placer porque tienen lo mismo, hermosa, pero la vulva funciona diferente en cada una. o sea, si tú como morra, tú como güey, ha dado sexo oral a las, o sea, tú como morra le has dado sexo oral a 5 güeyes y 5 güeyes y un güey le ha dado sexo oral a 5 vulvas, las técnicas fueron distintas. No es lo mismo, ¿sí sabes? Entonces es como cada cuerpo, cada sexualidad. Tú no eres la misma. Exacto, por el tema del cerebro. Así de sencillo. Entonces es como, siéntanse tranquilas, tranquiles, de que sus prácticas están siendo completas y son válidas y están bien si son informadas, consensuadas, sanas, sensatas y seguras. Si cumplen esas 5, vas por buen camino. Exacto. En cuanto a abramos el abanico, porque quiero como que también darles herramientas a las personas en este proceso de, venga, ok, me animé, me he dado cuenta que yo nunca he tenido o me he proporcionado a mí mismo placer, ¿no? Pero no sé por dónde empezar. Y ya no quiero ir hacia la pornografía porque ya las escuché a ustedes y ahora odio la pornografía. Si hay pornografía ética, si hay pornografía con una mirada feminista o con una mirada diversa, ¿no? Así que es cuestión de buscar también, si es que eso es lo tuyo. Pero algo que me parece súper rico en el sentido de la riqueza, ¿no? De la exploración que tú has mencionado, es que el placer viene de la mano con todos tus sentidos y no deberíamos dejar de lado como alguno. Y dentro de estas prácticas, así como, ¿qué es o cuáles, qué cosas pueden ayudar a hacerte explorar tanto fantasías, ¿no? Porque siento que todas además las tenemos muy escondidas así de... Sí. Y de pronto dices, mierda, me gustaba esto, ¿no? Y también la exploración. Me imagino que al menos me acuerdo cuando hicimos un programa acerca del orgasmo, nos fuimos muy técnicas hacia el cómo, o sea, cómo tocarte, cómo empezar, ¿no? Y creo que porque las redes finalmente censuran mucha información, que finalmente esa información, no censuran la porno, pero la información como científica en salud, ¿no? Y en placer, porque estamos hablando de bienestar y estamos hablando de salud femenina, como, no. Entonces, de ahí te la pasas también que hoy, de cierta forma, es muy real, ¿no? Con el muñequito tejido de, ese es tu clítoris, ese es tu vulva. Y es como, ¿has visto científicamente, biológicamente, cómo es un clítoris de verdad? O sea, una fotografía de un clítoris. Pues son muy pocas las personas que lo han hecho, ¿no?
¿Por dónde, qué prácticas a ti te suenan como, no sé, que te gustan a ti también, pero que son como una buena recomendación, así? Venga, como hermana mayor, te recomiendo ir por acá. El lubricante siempre va a ser tu mejor amigo. Todo el tiempo. Hay personas que lubrican, hay personas que no, sí. Pero el lubricante hace que todo resbale mucho más cool. Esa es una que siempre voy a aconsejar. 2, no pienses que hay como prácticas para expertas y prácticas para principiantes. Lo que para ti puede ser para principiante, para alguien es experto. Para lo que para alguien puede ser algo de súper experto, para ti es principiante, ¿no? O sea, tú puedes decir, es que para mí, tal vez no quiero iniciar con... O sea, no pienses que hay una receta de cómo iniciar a tocarte. En plan, si no quieres usar tus manos porque te da asco, porque hay mucho estigma, es un juguete. Sí. Tal vez para alguien usar un juguete de experta, como de, ay, no, eso ya es demasiado porque incluye vibraciones o incluye tal. Pero al mismo tiempo sí siento que hay, y a tu ritmo, y a tu proceso, y muy consciente, y desde un punto muy de amor y de autocuidado, es necesario tocarte con tus manos. O sea, no desde el punto de me voy a dar placer, sino de reconocer el cuerpo. Sí, por ejemplo, temas de texturas, de reconocer, de tocar, de ver cómo tu cuerpo reacciona a... Sí, es necesario. A ver, el órgano... la zona erógena más grande que tenemos es la piel, ¿no? Entonces, por eso hago mucho énfasis de que el orgasmo se construye a través de los 5 sentidos. Bueno, ¿no? Como, ay, el piojito. Exacto. O sea, ahorita me genitalicé mucho en plan genital. Si no quieres iniciar con tu mano, pues bueno, rózate con una almohada, pasa algún vibrador encima de tus calzones, no necesariamente te lo tienes que meter, ¿no? Pero si desgenitalizamos la práctica, no sé, ponte una pijama o una blusa de satín, ¿no? O aquí este terciopelo rico, acuéstate. O sea, creo que un tip de hermana mayor podría ser, de los 5 sentidos que tenemos, escoge cómo estimular cada uno. Y no en estimular en plan, ay, estimular. Claro. No, que encuentres placentero en cada sentido. Por ejemplo, al gusto. A mí, Jimena, me encanta, me fascina el agua mineral con limón. Entonces, en mi práctica siguiente que voy a ver qué onda, qué descubro, me voy a hacer un agua mineral con limón. Tal vez no me la voy a estar tomando mientras me estoy tocando, pero el saber que una vez que termine o antes de que inicie va a estar mi agua mineral con limón, ya es placentero. En temas de audición, ¿no? De oído, pueden ser audios eróticos, que pueden ser gemidos, pueden ser, tal vez tengas alguna música, ¿no? Alguna playlist ahí rica, puede ser cuencos, pueden ser frecuencias, pueden ser lo que tú quieras, puede ser pajaritos, puede ser lo que tú quieras, pero algo que estimule. Puede ser, se compra, ¿no? Literal, que te agarró las 7 bebé, ¿no? En el tema del olfato, pues una vela, un incienso, un saumerio, estas bolsitas como de flores secas, los popurrís que le llaman, ¿no? Que van ahí en los cajones, o sea, algo que estimule, pero que te guste, ¿sabes? De que digas, oh, es que me encantaba, o me encanta cómo huele mi novio, y tengo aquí una prenda de él, de que con su perfume la voy a oler mientras empiezo acá a fantasear, ¿no? Que me falta el tacto, pues bueno, ya te digo, ¿no? De que la ropa, el satín, no sé qué. Y en el tema de la visión, es ahí donde está lo interesante. Porque la visión puede ser frente a un espejo. Sí. Puede ser con los ojos tapados. Puede ser fantasear. Puede ser ver porno ético. Puede ser leer literatura erótica. Y ahí creo que es un buen inicio para no genitalizar la práctica y no hacerlo tan abrumador. Sí. Porque creo que algo que tampoco nos enseñan es de que también el espacio es importante. O sea, el espacio en el que te estás tocando también es importante. A ver, si vas a coger con una persona y llegas al cuarto y está todo tirado y huele a patas, pues obviamente, pues cambia, ¿no? Te cambia el chip y dices, bueno, pues estoy muy caliente, pues bueno, deja cojo, ¿no? Porque tengo ganas, pero pues el chip te cambia. El espacio es muy importante. Es súper importante, ¿no? Sí, o sea, creo que eso es lo que define el hoy para mí, una frase como ya bastante compartida de ten una cita contigo misma. ¡Claro! Sí, el orgasmo no se construye en 2 segundos cuando traes prisa antes de ir a trabajar, ¿no? O sea, date el tiempo de neta conocer tu cuerpo, de hacer el espacio tuyo,
de apropiarte de tu cuerpo y apropiarte del placer que estás sintiendo. O sea, a ver, una tocadita válida 3 minutos antes de salir a trabajar, válida, también chido, tampoco es como si la vamos a decir que no, ¿no? Pero construir y darte el espacio para tener un momento de autoconocimiento, qué rico, Sí. qué rico. Y nuevamente también saber, uno, somos cíclicas. Conocer nuestra ciclicidad, o sea, conocer nuestro ciclo hormonal es Sí. básico Cañón. para entendernos, para entender nuestro placer, para entender que un día de repente vas a estar lubricando más que otro porque estás en la fase ovulatoria, digamos, de tu ciclo, pero para entendernos como ese lado, como decía Mariana Robles, ¿no? En otra entrevista, ese lado de la mamífera, o sea, claro, de animal que todos tenemos, porque creo que el tratar de racionalizar y sobre racionalizar el placer muchas veces también puede ser, el costo puede ser mucha frustración. Uy, cañón. No, es Cañón. como, ay, estoy haciendo todo esto, sí, pero ¿estás respirando? Sí, ¿No? acabas de dar en un punto cañón. Hay una chica que sigue en Instagram, que ella es psicóloga y subió un video donde decía, a veces no necesitas ser tu psicóloga, necesitas ser tu amiga. De que no intentes, sí, porque acaba de dar el consejazo, ¿no? De estimula tus 5 sentidos, no sé qué, pero no te olvides de estar presente, Claro. no te olvides de respirar. Si tú vas a decir, ay, Jimé, es que sí hice todo y prendí la velita y no sé Exacto. qué, pero me sentía de la chingada. ¿Cómo estaba tu ciclo hormonal De en ese acuerdo. momento? ¿O cómo estás tú? ¿Qué está pasando por tu vida? Exacto. No, es que sí estaba bien estresada en la chamba y la neta lo último que quería era tocarme, pero bueno, lo intenté. Bueno, ya te diste cuenta que estresada hoy, al menos en la oficina, pues no jaló. Sí. Y está bien. Sí, y de ¿Sí repente sabes? era llamar a tu amiga o hacerte una comidita súper rica, ¿no? Súper apapachadora y no como darle a la máquina porque alguien te dijo que te ibas a relajar y como Sí, tócate, no. nena. Porque, y acabas de dar en un punto súper importante en el tema de la sexualidad femenina. La ciclicidad es muy importante. Tú no sabes, Ale, la paz. A ver, y esto para mí es nuevo de mi deconstrucción de hace 4 meses. O sea, esto es reciente. La paz que yo me otorgué a mí misma en el momento que entendí mi ciclo. Porque estaba teniendo, es la primera vez que tengo pareja desde hace mucho tiempo, desde hace 4 años, y es una pareja estable, bien y todo muy lindo, y me estaba generando demasiado conflicto el hecho de no sentirme caliente, el hecho de no tener mi libido de que arriba. Yo decía, ¿cómo? Si es una pareja que quiero, que amo, que me trata bien, algo que no había tenido, donde emocionalmente estoy bien, donde en mi trabajo también, ¿por qué no? Porque no puedo. Y me empecé a dar cuenta que había días donde no era que no pudiese, era que no ¿Qué quería. querías? No quería. No tenía ganas y me dio tanta paz el entenderlo, como un, no estoy rota. No estoy rota y está bien. Y sobre todo el tener la comunicación y la plática con mi pareja de decirle, amor, no se trata de que no me atraigas, te amo un chingo. Es que en estas fechas se me Ni apaga yo el me switch. Ajá, de que se me aguanto. apaga el switch. Sí. Se me apaga el switch. Y es muy lindo cómo esa conversación ha dado muchísima intimidad sexual en otras ocasiones con mi pareja y donde mi pareja también ya lo entiende. Y es como, le digo, voy a entrar en esos días. Ah, ok, perfecto. Sí. De que, check, entiendo. ¿no? Me encanta que pongas la intimidad sobre la mesa porque justamente regresando a las necesidades biológicas, ¿no? Y cómo funciona nuestro cerebro finalmente, porque no funcionamos igual. O sea, no tratemos de coger como hombres, no tratemos de tener ese... O sea, no, amiga, te vas a frustrar en el camino. Y es como desmerecer algo tan sagrado que es tu feminidad, ¿sabes? Pero la feminidad también viene con una emocionalidad que le ponemos a la intimidad, que le ponemos, y por intimidad no me refiero a las relaciones sexuales, me refiero justamente a la posibilidad y a la necesidad de vulnerabilidad para que haya una verdadera placer y haya una verdadera conexión. La mujer en el momento que va a sentir más placer es cuando siente que está verdaderamente conectada. Que yo creo que ahí es creo que cualquier ser humano, ¿no? Sí. O sea, es como, porque a ver, el sexo casual es delicioso y lo puedes sentir placentero y qué rico y bla, bla, bla. Pero sí es diferente, ¿no? El
tener tener momentos íntimos cuando hay una conexión a cuando no la tienes, ¿no? Sí. Se siente así, Sí. lo sabes y lo comprendes. No, yo no haría la discriminación de género, pero sí creo que pero sí haría la distinción de, güey, coger por coger, válido, qué rico, disfruta tu sexualidad, qué rico, pero sí cuando lo haces desde una conciencia de intimidad, sí es diferente. Sí es completamente diferente. Obvio, porque esa intimidad también involucra, van a haber risas, van a haber calambres, van a haber cosas que dijiste, mira amor, viene el Kama Sutra, ¿qué tal si lo intentamos y va a salir súper mal? Va a haber llanto. A mí me encanta decir que otra de mis frases controversiales es, el sexo es raro. El sexo es rarísimo, el sexo es súper curioso, el sexo es incómodo, el sexo es extraño. O sea, es como, el sexo no es sexy. No. El sexo no es sexy. El sexo no es el Careless Whisper George Michael de fondo. Estás sudando, estás haciendo ruidos. Huele rarísimo. Huele raro, todo se te está moviendo. Sí, te pegaste. El pene de tu pareja, si eres hetero, lo tire de lado, pero no te importa. Y el pelo lo traes chueco y hueles raro y no se desabrocha bien el brasier. Y si te olvidó poner el calzón arregladito y está roto de una esquina. Y el sexo es raro, el sexo es cagado, el sexo es divertido, ¿no? Y creo que en el momento que empecemos a ver el sexo, entendiendo el sexo contigo misma, al sexo con una persona que no es sexy, que no es seductor, que es natural y que es chido y que es divertido, vas a vivir una sexualidad plena. O sea, y me puedo asegurar de eso, de que si tú te empiezas a dar cuenta de que el sexo es cagado, que es humano, lo vas a empezar a disfrutar más. Puede que lo que diga sea bien controversial a la idea de la mujer empoderada sobre su cuerpo, de que yo tengo sexo cuando quiere y tal. Yo actualmente no tengo sexo porque no... casual, ¿no? Bueno, ningún tipo de sexo si necesitan saberlo, pero casual porque yo no quiero entregar esa energía a cualquier persona. Y ojo, es completamente válido, porque entonces ahí vamos a saltar un tema que es la autonomía sexual. Y la autonomía sexual, a ver, creo que el tema de la sexualidad como la conocemos actualmente, al menos yo creo que se la debemos agradecer a todo el activismo LGBT y feminista que se lleva cargando desde hace años, ¿no? Donde hoy podemos decir activismo sexual. Sí. Y es como, el pedo que yo le veo actual al activismo sexual, no como en sí es el activismo, sino hay tanta información de cómo debes de vivir tu vida sexual para que sea plena, que entonces ya hay un deber que, como la mujer empoderada que tiene que Y esa coger. fue un poco mi problemática con el feminismo, ¿no? Es como que si no estás de acuerdo con este manual, entonces no lo eres. Y era como, no, nenas, estamos como desvirtuando todo un propósito que viene desde justamente... Porque activismo sexual para mí, sí, es el placer, pero el placer es un byproduct de cosas más urgentes como derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como aborto legal. O sea, esos sí son desde un punto de políticas públicas en donde hay que hacer activismo. El activismo del placer por momentos se siente un privilegio, ¿no? Cuando... Es que es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Hoy día la palabra privilegio lo uso un montón en otras conversaciones. Pero sí no dejo de pensar de que, uno, qué pena, ¿no? Qué lamentable que es. Y dos, como ahí iba hacia mi controversia, que lo escuché en un podcast de una mujer que no me acuerdo, pero que decía como que pues el sistema nos ha fallado en tratar de masculinizarnos, ¿no? Y en tratar de como capturar toda esta energía masculina que da cuando nosotros en verdad recibimos. Y la verdad para mí es como no hay un verdadero disfrute sin una conexión con la otra persona y esa conexión no tiene nada que ver con el físico. No, es que a ver, si nos vamos al tema de lo que sea de la autonomía, libertad sexual no es coger con cualquier pelado 3 veces al día. Sí. Libertad sexual es decir, no quiero coger. No quiero coger, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, no se me hincha el huevo, no se me hincha el ovario, ¿no? De que no quiero, güey. Entonces, en el tema de la conexión también se habla de autonomía, ¿no? Es como de, si para ti el sexo es un tema de recibir y no lo piensas compartir con cualquier persona, esa es tu autonomía y tu plenitud, y qué maravillosa que lo sepas. Me acuerdo. ¿No? Es como de, qué hermoso que lo sepas, ¿no? Puede haber para mujeres que es como de, güey, mi autonomía está en coger
cada que salgo del pedo y coger con un güey o con una morra, y qué rico. Sí, es que ¿sabes? creo que es un proceso normal. Yo ya fui la que se cogió al mundo entero. Y ahorita Perdón, ya no mamá, quieres. perdón, papá. Soy una buena chica, trabajadora, Claro, independiente, sí. sana. Pero, exacto. No, y no solamente no quiero, me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo, que fue un proceso que que tenía más que ver con demostrar, Ujú. ¿no? Con esta rebeldía, con buscar esa validación externa siempre, porque es a través del sexo que un hombre me valida. ¡Bullshit! ¡No! ¡Qué mentira para más grande! ¡Qué mentira para más grande, amiga! Te están usando, no te están validando, ¿no? Y estar a disposición, o sea, muy a la entrega en vez de tomar justamente ese poder y esa libertad. Esa autonomía que únicamente te pertenece a ti y es tuya, ¿no? Porque también el sexo cada persona lo va a vivir, hablando de temas sexuales de Sí. pareja, cada persona lo va a vivir dependiendo de su contexto en desarrollo social, De o sea, acuerdo. por eso el placer es un privilegio, esa es una, ¿no? En plan, te platicaré un poquito de mí, ¿no? O sea, yo tuve muchos años consumiendo drogas y alcohol y bla, 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 y la única manera en la que yo me podía vincular sexualmente era si estaba out, así de que hasta atrás, ¿no? Una vez que empiezo vida sobria, me doy cuenta de esto como de, güey, jamás disfruté el sexo. Wow. De que nunca lo disfruté porque la única manera en la que yo me vinculaba con las personas era una, a través del sexo y dos, estando out, inconsciente. Y para mí mi autonomía en ese momento fue, quiero resignificar el sexo desde la sobriedad. Y cogí un chingo, ¿no? Y era como de, y yo me sentía súper plena sin la necesidad de esta conexión. Era como de, qué rico que me puedo vivir sexualmente sin estar alcoholizada, güey. Como de que qué rico, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que dije, ay, no, ya no quiero. Ya me cansé, ya no quiero. Ya me probé yo algo, ya supe que yo puedo hacer algo, pero ya no quiero. Y está bien, porque al menos en esas prácticas, desde mi sobriedad actual, cumplí con que eran prácticas informadas, que eran prácticas consensuadas, sanas, sensatas y seguras. Algo que te puedo decir que cuando estaba alcoholizada no lo eran. ¿No? Entonces, y no sé, tal vez hablando de tu ejemplo de que si tú tenías esta necesidad de rebeldía de probar algo, pues tal vez no cumplía con una de estas 5, ¿no? Tal vez no eran informadas, tal vez no eran sanas, tal vez no eran seguras, ¿no? Y por eso hago tanto énfasis en esas 5 palabras. No eran sanas en la incomodidad, o sea, no eran sanas en el... Porque, y estoy segura y lo comparto porque que lo sé, que más de una mujer va a saberlo. La cantidad no es la calidad, ¿no? No, o para sea, nada. en lo más mínimo, lamentablemente, nuevamente. Y sí me ha pasado que muchas experiencias simplemente te disocias, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han dicho que decir que no está bien, ¿no? Que nos van a desvalorar, porque tienes miedo de las consecuencias de un no en ese momento, porque comunicas un no y no es respetado tampoco. Y tenemos un mecanismo de defensa que en realidad es un mecanismo a partir del trauma muy cañón, que es como, bueno, voy a esperar a que esto termine y espero que termine rápido. Porque es mi chamba, ¿no? Es lo Sí, que me toca. Sí, y puede que algunas otras personas lo digan desde la comedia de, bueno, entonces empiezo la lista del súper de mañana, ¿no? Sí, Como que se ve, bueno, así, a ver, ¿y qué voy a hacer? arroz, Y no sé qué. ya hay bolsas para la basura, y ya está. Y claro, quizás lo puedo decir desde un punto cómico porque ya hay una sanación, ya había una sanación detrás, ¿no? Pero lo cierto es que creo que el dolor más grande que tengo a nivel comunidad, a nivel sociedad, es el trauma que puede haber detrás de una experiencia que está hecha desde lo más rico y profundo que es el placer, que es una extensión del amor, ¿sabes? El placer hacia ti misma, la conexión con otra persona y pues biológicamente, o sea, de mamífero, pues la energía de amor que se expande a procrear algo más, ¿no? Porque, a ver, en una relación heterosexual, o sea, ese es un poco el propósito, ¿no? Más que el propósito, ese es de los, digamos, de los factores biológicos con los cuales venimos. En tu experiencia, en tu camino, ¿no? De acompañar, de guiar, de informar,
cómo sanar y cuán importante también es darle nombre y darle voz a esa herida. Uy, muy importante. Mi primer psicólogo me decía, Jime, ¿has visto películas de exorcismos? Y yo, me encantan, soy fan. Y me decía, ¿qué es lo primero para sacar al demonio del cuerpo de alguien? O sea, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Y yo, no, pues poner el Cristo, ¿no? Y me dice, no, te tienes que saber el nombre del demonio para sacarlo del cuerpo. Tienes que nombrarlo. Y ahí hice clic y si a ustedes también les gustan acá las películas de exorcismo y estas cosas que del conjuro, te vas a dar cuenta que es real. O sea, hablando acá Sí, arquetípicamente, ¿no? poniéndole una Ajá, metáfora. en metáfora es como, es muy importante porque lo que no se nombra no existe, Así es. ¿no? Hablando en temas más de activismo, por ejemplo, hay mucho de, es que, sí, ahora todos inventan y todas las palabras se inventan y es como de, no, bebé, es que siempre existieron, solamente hoy se nombran, ¿no? Y si no se nombran, no existe. En temas de pareja es como esta frase súper de hueva que es como, no, es que yo estoy fluyendo, no, nómbralo, estamos saliendo, quieres estar conmigo, quieres salir para ver si quieres andar conmigo, no, pero hay que nombrar las cosas. Y en el tema de la herida, es importante también nombrarlo, ¿no? Creo que es un poquito más complicado porque estamos hablando de algo que duele, Sí. ¿no? O sea, cosas más Y que puede ajenas. ser un dolor que traemos de Años, antepasados, claro, sí, ¿eh? desde hace Sí. muchísimo, de secretos familiares, Así ¿no? De es. todo, claro, por supuesto. Y es como, pero si no lo nombras, no existe. Y si no existe, no sabes contra qué estás trabajando, ¿no? Y eso, pues, obviamente, sí es un tema muy terapéutico si nos vamos ya un poquito más a temas de violencia, es como de si en casa hubo violencia, hubo ese nombre de ese familiar que siempre se supo, pero nunca se dijo nada, pues obviamente vas a estar cargando esa herida de no nombrarlo también, ¿no? Y hace mucho tuve una conversación exactamente de esto con una amiga y sus familiares, con su tía y su mamá y su prima, donde platicaban de que nombraron a un familiar en una comida familiar que era ejercedor de violencias, ¿no? Lo nombraron a la verga, y dijeron, este ojete, ¿no? Y la mamá de esta chava me decía, porque fue mi amiga la persona que lo hizo, evidente, muy bebuda ella. Y la mamá era como de, ay, no, es que fue un momento muy incómodo. Fue un momento muy incómodo de que lo pudo haber hecho en otro momento. Y la tía volteó enojadísima. Y es una frase que se me quedó grabada en la cabeza bien cabrón. Y que le dijo, la incomodidad es el sentimiento consciente del opresor. Y se me hizo súper fuerte, como verga, ¿es verdad? O sea, como es tan verdad que también duele, porque es como, yo no le puedo exigir ni obligar que una mujer hablando de violencias nombre su violencia, porque no es mi historia y no es mi violencia. Y es súper doloroso, ¿no? Sí. Lo único que me toca es acompañar, si es que soy conocedora de la violencia que alguien más ejerció ante una persona que amo, acompañar, ¿no? Acompañar y estar y como ayudar a esta persona a que lo puede nombrar, Sí. ¿no? Porque siento que esa frase me quedó tan marcada, es como de, güey, no hay momento cómodo para nombrar la violencia. No mames, no existe momento cómodo para nombrarlo, no existe. Es algo incómodo, pero el momento que es incómodo es porque sabes que eres parte no tú como víctima, sino que eres parte del problema de nombrarlo porque es como de, verga, güey, soy parte de un problema que oprime, ¿no? Y es muy complicado, creo que aquí sí voy a hacer un consejo muy la neta de privilegio, que es como si ya está la oportunidad de poder nombrar esa herida, mi consejo siempre va a ser acompañamiento terapéutico, ¿no? Sí. O sea, y sí es algo mucho privilegio, porque se habla de un tema económico, pero es como, si está la oportunidad, hay que ir, ¿no? Y acompañarte de espacio seguro, que creo que eso todos los activismos siempre te lo van a decir. Sí. Feministas, LGBTs, sexuales de placer. De acuerdo. Círculo seguro, círculo de acompañamiento es súper importante. Sí. Búscalo. Claro. O sea, hay personas que han pasado, hay mujeres que han pasado por violencias como tú, y creo que lo importante y creo que digamos, desde el privilegio, justamente, ¿qué estoy haciendo con mi privilegio? Pues entonces comunicar, ¿no? No estás sola, o sea, siempre está la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? Y siempre está la posibilidad de sanar a tu ritmo, a tu camino, a tu proceso, y que porque finalmente ese sanar es retomar el poder sobre tu cuerpo que alguien te quitó. Es resignificar tu placer. Sí, es resignificar tu placer, es resignificar
tu valor humano desde el merecimiento, ¿no? No desde la culpa, no desde el odio, porque con trauma viene mucho odio hacia el cuerpo, viene mucho olvido hacia el cuerpo, y es un trauma que finalmente se vuelve en dolor crónico para muchas mujeres, ¿no? Eh, Fibromialgias, desde cosas que la ciencia dice, pues vas a tener que vivir con esto, toma tu pastilla, pero que hoy la espiritualidad te dice, ¿no? Anda para adentro, es tu cuerpo hablándote, y resignificar para mí el cuerpo y el placer también es respetar ese cuerpo, ¿no? Y el proceso. Y el proceso. Y tus procesos, porque creo que lo mismo que comentamos hace rato, ¿no? Ante tanta información sexual, como que ya ahí parece que hay un guión de cómo tienes que vivir tu sexualidad. Cómo tienes que follar nuevamente. Sí. Creo que es igual cuando se trata de ser víctima de alguna violencia, Sí. ¿no? Se piensa que hay un guión para ser la víctima perfecta, de ya te acuerdo. pasó, entonces tienes que pasar por este proceso No, de duelo cualquiera. y aparte Sí. ir a denunciar y nombrarlo. Chill. Así Sí. que cada persona, cada mujer víctima vive procesos diferentes, ¿no? Y respétalos también. Y si ahorita no lo puedes nombrar, está bien, ¿no? Está bien. Sí. Pero hazle caso a esa vocecita que tienes ganas de nombrar. Sí, y me quedo con esto de busca un grupo, o sea, Sí, la busca neta, un sí. sistema de apoyo, ¿no? Porque sí lo vas a encontrar. Y de verdad que creo que me quedo con el deseo de que pues ningún tipo de conversación como la que hemos tenido hoy día en el futuro tenga que existir. Porque Sí. significa pues que ya hemos logrado una autonomía, hemos logrado una libertad, pero sobre todo más que autonomía y libertad, hemos logrado una apertura, ¿no? Al respeto, al convivir según deberíamos entendernos, según la diversidad que es cada uno, porque no hay una persona igual en este mundo que la otra. No hay una vulva igual, no hay un pene igual, no hay un placer igual, no hay una mente igual, no hay nada igual. Y tratar de encasillarnos dentro de esta idea o esta caja tan prehistórica y tan limitante, ¿no? De lo que es el placer, pues solo va a seguir trayendo, ¿no? Violencia, solo va a seguir trayendo pues prácticas no desinformación placenteras. y prácticas no placenteras y como impuestas, ¿no? Y hay que entender que el sexo, en cualquiera de su abanico, tanto como, a ver, la sexualidad se divide en 4, ¿no? Que es identidad. Así es. ¿Quién chingados eres? Básicamente. ¿Quién soy? ¿Quién chingados eres? Sí. Relaciones afectivas, Así que es. es familiares, amistad, de pareja, bla, bla. Erotismo y placer y reproductividad. En esas 4 tiene que haber placer. O sea, tiene que haber placer, tienes que estar cómoda, cómodo con tu identidad, en cómo te relacionas afectivamente, en cómo vives tu erotismo. Que ojo, puta, podremos hacer ahí todo otro capítulo sobre el tema de la sexualidad, de la asexualidad, ¿no? Y cómo no es patológico. O de la reproductividad en el sentido de decido ser madre o no, o decido reproducirme en el cuidar plantas, en el ser docente, en el cuidar gatos, ¿no? O sea, pero que todo tiene que ser desde la plenitud y desde lo placentero, ¿no? Y por eso te lo decía hace rato, como de qué pasaría si nos educaran entendiendo que la sexualidad es placer, que debes de sentir bien. En todo. En todo. Porque en el consentimiento sería mucho más fácil aprenderlo a respetar y a darlo a conocer el consentimiento. Sí, ¿no? de acuerdo. Todo sería mucho más fácil si entendiéramos que la sexualidad es placer. Y no desde un punto erótico, sino es placer, es plenitud. Es que tu sexualidad es plenitud. De acuerdo. Creo que me quedo entonces con esa pregunta, ¿no? Antes de cualquier decisión que involucre eso, el intercambio con otra persona, porque no necesariamente es sexo coico, es estoy cómoda con esto. Se siente bien. Y es muy energético incluso, ¿no? Es muy espiritual, como ¿se está sintiendo bien esto que estoy haciendo, esta interacción que voy a tener? ¿Sí se siente bien? Sí la siento bien. Cámara, deja voy. Tengo una dinámica que se llama Cosas que, con la cual me gusta terminar las conversaciones, las cuales yo te voy a decir un par de frases y tú cuéntame, pues, así libremente el chismecito de hermana mayor. Cosas que te dan placer. Tengo una lista en mi teléfono de eso. Qué maravilloso. Es que me acordé como de 4. Cosas que me dan placer.
cuando voy en carretera llegando a una playa y todavía no veo el mar, pero veo las palmeras. O cuando voy en carretera y hay vacas y alguien dice, vacas. ¿Suele sucederte seguido eso? Me da tanto placer, es como de vacas. ¡Ay, me encanta! Siento súper chido. O placer también cuando estás en la playa y estás tú en tu palapa, en tu sombrilla y quieres ir al mar y no te vas a llevar las chanclas porque se te van a ir al mar. Entonces caminas rápido sintiendo el calor de la arena en tus pies y luego llegas a la arena mojada y dices, amo eso. Amo, es placenterísimo. Cosas que deberían dejar de existir en el sexo, o sea, en el acto sexual. Que deberían de dejar de existir. El avergonzar a la otra persona por sus gustos. El burlarte de una persona por sus gustos. Eso, uy, qué fuerte. Sí, y no. feo. Sí, feo, sí. o sea, es como un ahórcame. No mames, ¿qué te pasa? Wow. Yo quiero. Sí. No digo nada. O como un, oye, si me la jalas con los pies, ay, qué raro. El avergonzar en el sexo es espantoso. No lo hagan. Mal. Así, pégate las manos, no hagan eso. De que no avergüencen a las personas por sus gustos. No está chido. No está padre. Cosas que te llenan o que te dan amor propio, o sea, te dan confianza, te dan seguridad. Órale, qué fuerte. Cosas que me dan seguridad y amor propio. Para mí mis amigos son las personas más importantes en todo el mundo. Y lo he dicho varias veces en mi podcast de que para mí, yo sé que el amor existe porque tengo a mis amigos. Entonces, para mí el sentirme amada por mis amigos es como una confirmación de que me amo, porque entonces escogí bien. Es como las personas con las que, o sea, Diego, que es mi mejor amigo, que lo amo con toda mi vida y es mi hermano del alma, de vida, de corazón, de amor para siempre, es como el hecho de yo tenerlos cerca y en mi vida es una confirmación de que merezco amor y que me estoy amando, porque todo lo que recibo de esa persona es lo que merezco de amor. Sí. Y no pienso aceptar menos. Para mí eso es un acto de amor propio. Como de que tengo esta persona en mi vida donde yo sé que represento lo mismo para él. Me encanta, me has hecho como, concuerdo por completo porque desde hace un par de años como resignificando también mi existencia, ¿no? Y mis decisiones de vida, sobre todo cuando una es mala onda consigo misma, sí. ¿No? Como solemos ser o como podemos ser. Pues me dije, mira, puedo haber tomado muy malas decisiones en mi vida, sobre todo en cuanto a relaciones amorosas, pero si algo elegí bien, es a mis amigos. Sí, duro. Si algo elegí bien y de lo que estoy sumamente orgullosa y honrada, o sea, porque me siento honrada de que ellos me hayan elegido y que me permitan seguir estando en sus vidas, porque es un existir desde el placer, desde el placer de ser uno mismo, desde sin necesidad de esconder nada. Sin filtros, sin de nada. Verdad. Y si no estás teniendo esas amistades es porque no son amistades verdaderas y de verdad, amiga, hermana, mujer, pon un límite, cambia de personas. Está bueno, está bien, es normal que evoluciones y que con ello evolucionen tus decisiones sobre las personas que tienes a tu alrededor. Por favor, háganlo. Y para terminar, cosas que siempre llevas a una cita contigo misma. Condones. No te creas, una cita conmigo misma, una cita con alguien. Nena. O sea, yo condones, ¿qué hace? Origamis. Condones. Una cita conmigo misma, material, o sea, aunque sea, órale. Por ejemplo, me gusta, cuando voy a tener una cita conmigo misma, me gusta limpiar mi joyería. O sea, como que, sí, es más especial, como de que mi ferretería es parte de mi look, entonces es como eso. Cosas más materiales, pues no sé, como mi chapstick, que es algo como muy importante para mí. Y hay una cosita energética que tengo, creo que traigo en mi cartera en este momento, no estoy segura, que es el cubito de Metatron, que para mí es como muy importante. Soy muy espiritual. Eso es de closet, así de que eso es muy de closet, me gusta la metafísica y esas cosas. Sí, eso. Me encanta. Jimé, gracias por tu corazón, por tu apertura, por tu curiosidad, que es la que finalmente te llevó a estar acá sentada conmigo conversando acerca de
todo lo que nadie quiere conversar del sexo, compartan este episodio con sus amigas, con sus tías, con sus abuelos, con sus amigos, con sus papás, y se atreven a comentarlo con sus papás, con sus tíos, con toda persona, porque sí hay que entender que para que el cambio no solamente viene de uno mismo, sino es de todos, ¿no? Y hablar de sexo es responsabilidad de todos, sobre todo dentro de los 5 parámetros de los cuales hablaba Jimé. Vayan a seguirla, vayan a escuchar su podcast también. Sí. Y pues nada, vayan a tocarse, pero tocarse con verdadero placer. Ahí nos cuentan después qué tal les fue. Muchas gracias, Ale, por el espacio. Muchísimas gracias. Chao.